Bienvenidos amigos, ¿cómo están ustedes? Vamos a iniciar pues nuestra conferencia ¿Cómo vencer el temor de hablar en público? Los amigos que están conectándose pueden enviarnos vía chat de qué lugar están escuchándome y si también el audio, el video está saliendo como se pide. A ver, no sé si hay alguna persona que puede mandar en el chat la información respectiva. Muy bien. Conferencia ¿Cómo vencer el temor de hablar en público? ¿Cómo vencer el temor? Siendo las 6 de la tarde aquí en Lima, Perú, les doy la más cordial bienvenida. Bienvenidos a esta conferencia que hemos titulado ¿Cómo vencer el temor? El temor es un freno natural que todos tenemos y que nos impide hacer grandes cosas, muchas cosas que queremos alcanzar en la vida, se sienten frenadas por el temor. Vamos a analizar este tema y lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte, la diferencia entre el miedo y temor, porque a veces confundimos lo que es miedo y temor. La segunda parte, causas y efectos del temor. Y la tercera parte, cómo combatirlo. Mi nombre es Jorge Portilla, de oratoriamotivacional.com, y junto conmigo vamos a desarrollar este tema que nos preocupa. ¿Qué vas a descubrir en esta conferencia? Vas a descubrir lo siguiente. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué la gente tiene temor de hacer grandes cosas? Segundo lugar, diferencia entre el miedo y temor. En tercer lugar, causas y efectos del temor, como ya lo había anunciado, y cómo combatirlo. ¿Qué estrategias vamos a dar para controlar el temor antes que estos nos dominen? Comenzamos entonces con la primera perla roja que nos indica que vamos a desarrollar este tema. Diferencia entre miedo y temor. El miedo está relacionado más con el peligro, angustia ante un peligro que puede ser real o imaginario. El miedo está relacionado con la supervivencia. Por ejemplo, tenemos miedo cuando un perro nos ataca. Tenemos miedo cuando hay un movimiento sísmico. El miedo pues supone huir rápidamente de aquello que nos causa o de otra manera quedarnos ahí impávido. Mientras que el temor es una emoción que nos hace huir también o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Pero el temor tiene un significado que nos hace crecer, nos hace avanzar. Por ejemplo, tengo temor de dar el examen. El examen es necesario para aprobar una materia, pero tengo temor de darlo. O tengo temor de hablar en público. El hablar en público nos impulsa a desarrollar nuestra personalidad, pero muchas veces tenemos pues temor de hacerlo. Entonces ahí está la diferencia. El miedo está más relacionado con el peligro, el temor en el desafío de salir de la zona de confort para ir a la zona de crecimiento, a la zona de riesgo. ¿Cuáles son
los temores más importantes. ¿Cuáles son los temores más importantes? Según el psicólogo alemán Karl Albrecht, menciona 5 temores que la humanidad padece. El primero, naturalmente, el temor a la muerte. Los adolescentes, los jóvenes, están, digamos, bastante lejos de pensar en esto, pero las personas mayores, ancianos, sí están al tanto de lo que pueda suceder. Aunque la muerte nos toca a todos y a cualquier edad, son las personas de más edad las que más piensan en el final que los que recién están comenzando. El segundo miedo, miedo a la pérdida de autonomía. Este miedo a la pérdida de autonomía tiene que ver con el miedo a la pérdida de la libertad. Por ejemplo, aquellos que están presos ya no son libres de ir, circular o hacer cosas que quisieran. Cuando una persona también está secuestrada, no se siente libre. Es un medio terrible, ¿no? Por eso siempre se ha luchado a través de muchas generaciones por la libertad. Tercero, tenemos miedo a la soledad, miedo a quedarnos solos, miedo a no tener con quién hablar, con quién compartir. Es un miedo también de la separación. Cuando, por ejemplo, una madre se separa de su hijo porque su hijo se va a estudiar o se va a otro país y es el único sustento que tiene. En fin, el siguiente miedo nos habla del miedo a la mutilación, a perder alguna parte de nuestro cuerpo, a que nos, por ejemplo, tenemos miedo a ir a una cirugía, no sabemos cómo puede terminar esto. Tenemos temor a que nos puedan cortar alguna parte, como decía, de nuestro cuerpo. El siguiente miedo es a daños y perjuicios al ego. ¿Qué tiene que ver este miedo? Con la personalidad. Este es un miedo que tiene que ver, por ejemplo, con el hablar en público, con el cantar, con el pánico escénico que muchos de nosotros hemos padecido. Entonces, ahí tenemos los miedos más significativos. Por supuesto, hay una serie de fobias más. Hay personas que tienen miedo a los insectos, a los roedores. Hay personas que tienen miedo a los espacios cerrados, por ejemplo, quedarse dentro de un ascensor. Hay personas que tienen miedo a la oscuridad. Hay personas que tienen miedo a los fantasmas, a las aguas profundas. También hay el miedo a quedarnos sin plata, sin dinero, ¿no? Sin trabajo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Lo que nos vamos a abocar en este momento es el miedo a hablar en público, el miedo a desarrollar la personalidad. Entonces vamos ahora a referirnos a las causas de este miedo, que vamos a llamarle temor de hablar en público. ¿Cuáles son las principales causas que tenemos cuando queremos hablar en público? Vamos a enumerarlas. Ahí tenemos la primera causa, la timidez. Somos muchas veces personas que nos cuesta tomar la palabra, nos cuesta ir a buscar, estamos esperando que alguien nos toque la puerta, nosotros no somos capaces de salir a buscar nuestro crecimiento, nuestro trabajo, salir a buscar aquello que deseamos. Y la timidez es un rasgo de nuestra personalidad. Hay personas que son tímidas y hay personas que son menos tímidas, pero la timidez no es una enfermedad, no es para echarnos atrás. Otra causa que nos da temor es la nerviosidad excesiva. Algunas personas son muy nerviosas, más que otras, nomás están delante del escenario y ya están comenzando a temblar, o les sudan las manos, etcétera, etcétera.
Es una causa también importante la nerviosidad excesiva. Siguiente, hay personas que no pronuncian adecuadamente las palabras, ¿no? Sufren de tartamudez y entonces esto también como que es un freno para ellas para que puedan expresarse. La siguiente causa es la baja autoestima. Y aquí sí hay que trabajar duro, porque la autoestima tiene que ver pues con nosotros mismos, tiene que ver con nuestra valoración, tiene que ver con la confianza que tenemos nosotros mismos. Entonces esa baja autoestima hay que mejorarla y hay que mantenerla, también es una lucha de cada día, pero todas estas causas son superables. Nada hay nuevo bajo el sol. Una causa fundamental que ya tiene que ver mucho con nosotros es no saber el tema. Es una responsabilidad de nosotros. Cuando tenemos que exponer algo, pues hay que estar preparados. La preparación hace que nosotros dominemos nuestros temores. Y bueno, ahí tenemos las principales causas que nos impiden darnos a conocer, expresarnos, muchas veces hasta crear un canal o mostrarse en las redes sociales, etc. Pero todo esto es superable. Ahí tenemos la imagen de una joven tímida, como que está pidiendo permiso para hacer lo que quiere, para encontrar lo que busca. Con la mirada expresa, pues, timidez, algo que vamos a ir superando poco a poco. ¿Y qué efectos produce? O sea, ¿cómo reacciona el cuerpo ante la timidez? Porque el cuerpo no te pide permiso, el cuerpo simplemente reacciona ante una situación incómoda que está viviendo. ¿Cuál es esa respuesta del cuerpo? Sudoración en las manos, comenzamos a sudar, no por el ambiente de repente caluroso de alguna estación primaveral o de verano, sino por la ansiedad que estamos viviendo que no sabemos manejar. Otro efecto en que se manifiesta el cuerpo es el temblor en las piernas, temblor en los brazos. De pronto estamos tranquilos, pero cuando ya estamos delante del público comenzamos a temblar. Naturalmente sentimos vergüenza. Nuestro rostro comienza a enrojecerse, nos sentimos como asados. Aparecen las lagunas mentales o vacíos en el cerebro, lo que queríamos decir, lo que queríamos transmitir. De pronto nos olvidamos, que es algo natural cuando estamos empezando. Naturalmente hay aceleración de los latidos del corazón. Esta situación aparentemente incontrolable se manifiesta cuando uno está delante del público. Pero vamos a ver alternativas, qué hacer ante esta situación. Ahí tenemos a una joven temerosa ante un auditorio lleno de gente. Le está dando la espalda justamente ante la mirada del público. Todas estas situaciones probablemente las hemos experimentado, pero estas causas que hemos mencionado no son enfermedad, se superan, se van superando. Para eso hay herramientas de cómo hacerlo. Bien, pasamos a la tercera perla, que es cómo combatirlo. ¿Qué vamos a hacer para combatir este temor? Bueno, lo primero que debemos hacer es
ejercicios de respiración profunda. Si nuestro cuerpo está que se tambalea, está que tiembla, etcétera, etcétera, debemos hacer ejercicios, respirar profundamente, estirar los brazos, como quien se está levantando de dormir, a la vez que podemos darnos frases motivadoras para enfrentar el día, para enfrentar la exposición. Respiramos profundamente, hacemos unos segundos de silencio y luego expiramos por la boca. Inspirar profundamente, retener y luego expulsar el aire por la boca. La respiración da libertad al cuerpo. La respiración nos hace tener el cuerpo despejado, como dice la frase, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Mente libre en cuerpo libre. Muchas veces el temor hace que nuestro cuerpo se manifieste tieso, duro, inmanejable. Y en un cuerpo tieso es muy probable que las ideas también estén igual y nos cueste enlazarlas. Entonces, hacer ejercicios de respiración profunda. Siguiente. Acepta los nervios, acepta que estás nervioso, nerviosa. Incluso los nervios es eso que debemos controlar y vencer para que nuestro tema, nuestra exposición tenga vida, tenga energía. Entonces, no hay que rechazar los nervios, hay que controlarlos. Los nervios son parte de nuestro cuerpo y se van a manifestar según el estímulo que tengamos al frente. Pero hay que utilizarlos a nuestro favor. También es importante recitar textos motivadores. La motivación vence el miedo. Cuando estamos muy motivados, el miedo está bajo control. Pero si estamos desganados, estamos incómodos, no nos gusta hacer esto de hablar ante los demás, entonces con esa actitud no llegamos a ningún sitio. Hay que estar motivados. Yo les sugiero que ustedes aprendan textos motivadores y lo reciten en voz alta. De esa manera no solamente van practicando hablar a viva voz, sino también van internalizando el mensaje. Y ahí en mi canal hay lo que hemos llamado los manifiestos. Manifiesto 1, por ejemplo, el joven valiente para desarrollar valentía. El manifiesto 2, yo quiero ser grande, del deseo de grandeza que nos debe animar para hacer grandes cosas. Y muchísimos textos de motivación que hay también en Internet, en YouTube, para que ustedes se motiven y salgan adelante. Siguiente recomendación tenemos acá, visualización positiva. Hay que visualizarnos que estamos logrando los objetivos, que hablamos a un público. Puedes utilizar, por ejemplo, una fotografía o una impresión en una hoja 4 llena de rostros, llena de público. Lo pones frente a ti y comienzas a hablarle a ellos. Visualiza positivamente. Las cosas van a ir bien. Es muy importante ir cultivando los pensamientos positivos. Los pensamientos positivos nos llevan a la visualización positiva. Ahí tenemos a una joven haciendo el ejercicio de respiración, respirando y meditando en la naturaleza. Es muy importante la reflexión, la reflexión. Seguimos. Otra recomendación es
preparación exhaustiva. Hay que preparar el tema que vamos a decir. Si estamos bien preparados, puede hacer que tengamos miedo, ¿no? Que aflore ahí el temor, que estemos nerviosos, pero estamos bien preparados, vamos a salir adelante. Si estamos preparados medianamente y encima tenemos miedo, pues los resultados no van a ser buenos. Y si no estamos preparados, con mayor razón, la falta de preparación nos da temor. Es como el alumno que va a dar examen y no ha estudiado, entonces se siente pues incómodo, se siente vacío, se siente que no van a salir las cosas bien. Entonces en esto no hay nada de mágico, hay que prepararse. Kilómetros de lectura para metros de exposición. Esto quiere decir que hay que leer bastante, hay que estar bien versado cuando tenemos que exponer un tema. Y practicar, practicar, practicar. Practicar, primero, pues hay que hacer el discurso, el tema. Segundo, hay que leerlo en voz alta. Después de leerlo en voz alta, ya dejar de lado lo impreso y comenzar nosotros a hablar propiamente con nuestras propias palabras, ¿no? Al comienzo nos vamos a dar cuenta que todavía necesitamos retener, bueno, una segunda lectura, una tercera lectura, y así poco a poco va a llegar un momento en que vas a decir, ya lo tengo. Y como ya lo tienes, lo puedes dar en diferentes lugares. Por eso ayuda bastante la práctica, la práctica, la práctica. Conéctate con tu audiencia. Cuando hables en público, mira a tu audiencia. Relaciónate con ella. Acércate de ser posible antes de la conferencia con algunas personas amigables que te saludan, que tienen expectativas por escucharte. Esto te va a dar confianza. La conexión con la audiencia es con la mirada. Hay que mirar al auditorio. Siguiente, tener fe que las cosas van a ir bien. Efectivamente, las cosas van a ir bien si es que vas con esa intención. Y para eso considera a tu público, considéralo como un grupo de personas a quienes vas a servir. Es tu vocación de servicio. Vas a servir orientándoles, enseñándoles, ¿no? Dándoles información, porque ese es tu tema. En la medida que logres este objetivo, ellos se van a sentir bien satisfechos y te seguirán porque sabrán que tú actúas responsablemente cuando tienes que exponer. Como decía hace un momento, la preparación tiene que ver con leer bastante, kilómetros de lectura para metros de exposición, es decir, para el tiempo que tenemos de exponer. Cuando leemos bastante, estamos bien versados sobre el tema, entonces vamos a estar también preparados para responder las preguntas que haya lugar. ¿Qué sucede cuando no nos preparamos? Estamos preocupados. Cuando no hemos hecho la tarea, cuando no hemos cumplido, en cualquier situación de la vida, pues sentimos preocupación. No digas que no puedes. Yo pasé por una situación similar. Yo soy ingeniero de profesión. De joven, mi primera presentación en la universidad fue algo que no me satisfizo. Entonces dije, esto tiene que cambiar. Me involucré en cursos de desarrollo personal, oratoria, un poco de teatro, y la propia experiencia de la enseñanza me ha hecho ir superando esta situación.
Por eso te digo que tú también lo puedes superar. Tú también lo puedes hacer. Si otra persona lo ha hecho, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Nada más tienes que tomar la decisión de hacerlo. Recuerda, los libros de autoayuda no sirven si no tomas la decisión del cambio, de salir de tu zona de confort para ir a tu zona de crecimiento, a tu zona de riesgo. Entonces, sí se puede. Sí se puede, y si estás acá presente escuchándome, es que lo puedes lograr, es que te interesa este tema. Pues bien, vamos a irlo logrando. Ahí tenemos una frase famosa de Nelson Mandela. Como ustedes saben, Nelson Mandela estuvo preso 30 años allá en Sudáfrica y luego de salir libre postuló a la presidencia de su país y logró ser presidente también. Y era una persona muy culta, a pesar del tiempo que estuvo preso. Y mira lo que nos dice él. No es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Hay algunas expresiones que dicen algunas personas, quiero perder el miedo. Yo les digo pues que el miedo nunca se pierde. El miedo nunca se va a perder. El miedo forma parte de nuestro ser humano, como el amor, como la alegría, como la ira, ¿no? Son situaciones que van a aflorar de acuerdo al estímulo que tengamos presente. Entonces lo que sí vamos a hacer es controlar el temor, controlar nuestros miedos para que podamos alcanzar lo que queremos. Otra frase famosa, un sabio dijo, el fracaso es parte de la vida, si no fracasas no aprendes y si no aprendes no fracasas. Eso no quiere decir que frente a una exposición o frente a una tarea que vas a hacer te predispongas ya para el fracaso. No, no quiere decir eso. Tú siempre debes ir buscando tu objetivo, buscando salir bien, buscando lograr resultados. Pero si en el camino no suceden las cosas como tú las deseas, pues no hay problema, seguimos adelante. Cada fracaso es una experiencia para hacer las cosas mejor. Otra frase famosa, no tengas miedo a fracasar, ten miedo a no intentarlo. Hay muchas personas que al final de la vida dices, me arrepiento, ¿de qué tienes que arrepentirte? De no haber hecho aquello que debía hacer, de no haber tomado la decisión en su momento de hacer aquello que me dio temor, aquello que no, aquel freno que no pude superar, etcétera, etcétera. En resumen, ahí tenemos las imágenes de aspectos que hemos visto. El temor está muy difundido. El temor es lo que nos impide hacer grandes cosas. Spencer Johnson, en su libro ¿Quién se ha llevado mi queso?, dice, ¿qué haríamos si no tuviésemos miedo? Y él mismo se responde, si no tuviésemos miedo, seríamos capaces de hacer cualquier cosa. Efectivamente, cualquier cosa podríamos hacer, y aquí está el riesgo de no solamente hacer lo bueno, sino también hacer lo malo. Por eso está el temor ahí, para controlarnos. El temor está ahí como un semáforo. Esto es bueno, hacerlo. Esto no es bueno, no lo hagas. El temor está pues muy difundido.
Ya sabemos cuáles son las causas, ya las hemos mencionado, cuáles son las causas del temor: timidez, nerviosidad excesiva, baja autoestima, no sé el tema, falta de práctica, etc. Sabemos los efectos que produce: se traba la lengua, vacíos en el cerebro, vergüenza, enrojecimiento del rostro, aceleración de los latidos del corazón, etc. Y hemos visto cómo combatirlo. Por supuesto, estas son algunas herramientas de qué hacer para enfrentar el temor. Hay que darle vida poniéndolas en práctica. ¿Y dónde la vas a poner en práctica? En la universidad, en el colegio, en las oportunidades que tengas de hablar en público. Por ejemplo, un cumpleaños, te invitan a dar un discurso, a hacerlo. No pierdas oportunidades. Si tienes que hacer un trabajo grupal y los demás no quieren comprometerse en exponer, pues tú dile: yo lo hago, yo expongo. Ellos no saben lo que se pierde. Tú, en cambio, ya comienzas a ganar experiencia para la vida, para lo que se viene después con tu carrera, con tu profesión. Entonces, sabemos ya cómo combatir. Ahora, escribe en un minuto, ahí donde estés, escribe en un minuto qué has descubierto con esta clase, con esta conferencia, qué has descubierto, cómo lo vas a aplicar a nivel personal. Toma nota ahora mismo: los aprendizajes se pierden si no se fijan. Entonces, ahora mismo, agarra un papel y escribe qué has descubierto con esta conferencia, qué has descubierto y cómo piensas aplicarlo. De otra manera, será una clase más, una conferencia más que tú escuchas, pero no le sacas provecho. Sácale provecho en este minuto escribiendo lo que recuerdas, lo que has aprendido y cómo lo vas a aplicar en el colegio, en la universidad, en la vida diaria o como profesor, en diferentes aspectos en que puede ayudarte. Quedan todavía 30 segundos para que puedas seguir escribiendo qué has descubierto con esta clase y cómo lo vas a aplicar a nivel personal. Y esto que estás escuchando, aprendiendo, aplícalo para el resto de tus cursos, al resto de tus temas que escuchas en diferentes lugares. Incluso cuando ves un video en internet, ¿no? Toma nota, porque si no tomas nota, pues pasan unos minutos y te olvidas de todo. Entonces, hay que hacerlo. Acostúmbrate a hacerlo de ahora en adelante, tomar notas. Cuando tomas notas, trabaja tu cerebro, trabajan tus manos, trabajan tus ojos, entonces la información se graba mejor que simplemente escuchando. Seguimos. Luz, cámara, acción. Aplicar lo aprendido. Recita textos de motivación, como te había dicho. Ahí hay en el canal, hay lo que se llama los manifiestos. Hay 5 manifiestos que tú puedes aprender y recitar de memoria y te van a ayudar a motivarte, como también, si eres profesor, te van a ayudar a motivar a tus alumnos. ¿Qué más vas a hacer? Habla en 3 minutos cualquier tema.
haz un video. Afortunadamente ahora los celulares que están a la mano, pues nos permiten hacer videos. Y el celular tiene ahora una alta resolución, los celulares, digamos, actuales, en la cual nosotros podemos hacer un video, grabar y corregir aquello que no nos gusta de nosotros. Por ejemplo, no nos gusta nuestra postura, no nos gusta nuestra mirada, no miramos, no nos gusta nuestra actitud, no sonreímos, etcétera, etcétera. Vas corrigiendo y poco a poco vas a ir logrando verte como tú quisieras que sea. Entonces es muy importante hacer esto. Y vuelve a intentarlo tantas veces hasta que tú mismo digas, bueno, este video sí me gusta, este video sobre el tema que he puesto sí puede difundirse en las redes, ¿no? En mi canal, etcétera, etcétera. Y lo haces y vas mostrándote como también enseñando, ¿no? Porque los videos de YouTube es una gran cosa para el aprendizaje. Aunque claro, están desorganizados porque hay mucha información, pero hay que ordenarla. El orden ya se da a través de un curso, a través de un taller, etcétera, etcétera. Acá recomendamos entonces este libro que ya había mencionado, el libro de Spencer Johnson, ¿Quién se ha llevado mi queso? Es un libro bastante motivador de cómo es importante salir de nuestra comodidad, que es el área de confort, para ir al área de crecimiento, al área de riesgos, pero es el área de los grandes desafíos y es el área que logramos alcanzar cruzando este freno del miedo. Entonces, libro recomendado para leer. Y no te pierdas lo que viene, porque vamos a seguir dando más conferencias y con una mayor participación de personas, de alumnos, porque es importante también interactuar con ellos y conocer cómo piensan, cuáles son sus intereses, sus carencias, para tratar de ayudarlos. En este momento, si hay alguna persona que quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo en este momento, estamos en vivo, puede utilizar el chat para hacer la pregunta del caso. Si no, las preguntas las puede hacer también a través del canal. Estamos para contribuir con nuestra experiencia y conocimiento a que los interesados desarrollen su personalidad y salgan adelante. Bueno, estamos llegando ya a la parte final. Si no hay alguna pregunta, la pueden hacer, como digo, a través del chat. Me gustaría saber qué les ha parecido esta conferencia, qué conceptos van a aplicar, cuál es la causa que más les atañe de todas las presentadas, qué efectos se producen más en ustedes. Lógicamente, esos efectos pueden variar entre una persona y otra, y cómo lo van a superar. ¿Cómo lo van a superar? Pues bien, entonces, gracias por haber estado presentes. Será hasta otra oportunidad, salvo que haya alguna pregunta, que lo puedan hacer por el chat, ya que no estamos ahorita en una forma de transmisión diferente que nos permita hacer la pregunta así en audio. Contamos solamente con el chat. Por eso
este es el momento de hacer la pregunta. Finalmente, entonces le damos las gracias. Gracias a la persona que ha estado escuchando. A veces habían uno, a veces habían dos. Bueno, será hasta otra oportunidad. Nos vemos. Gracias.